Con Cristo, ¿a dónde más podría ir? Como le dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Solo en Jesucristo hay palabra de vida. Y en este día vamos a compartir el Evangelio de Juan capítulo 5. Hay varias historias impactantes en este capítulo 5. Dice la Escritura: después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas, del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Al instante aquel hombre, el enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua mientras yo voy. Otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Voy a hacer una pausa aquí primero. Esta era una persona enferma, en un lugar donde había muchos enfermos. Dice que habían ciegos, cojos. Y dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo. Y el que descendiera primero quedaba sanado. Pero Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y él le da una explicación a Jesús de que tenía que venir un ángel, de que él era cojo, que no podía bajar, etcétera, etcétera. Pero cualquier explicación que tengamos para el Señor no importa, es irrelevante, porque Jesús no necesitaba si venía el ángel, si no venía, si descendía primero, si no descendía, no importa, porque Jesús es Dios. Él puede resolver tu problema en un segundo. Miren lo que pasa, porque le dijo, Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Inmediato, ya, sin que viniera el ángel, sin toda la explicación que le dio el hombre. Entonces dice más adelante: era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel hombre que había sido sanado: es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, y mira esta parte aquí interesante, miren lo que le va a decir Jesús, porque Jesús ya obró la sanidad en el hombre. Jesús ya tuvo un encuentro con él. El hombre fue al templo y Jesús le va a dar ahora un consejo. Y dice la Escritura: después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Y este es el consejo que le da Jesús, porque quiero decirte que la enfermedad a veces viene como corrección. Y yo sé que esta es una palabra que tal vez no es muy alentadora,
Tal vez no nos gusta mucho, pero es lo que nos da esta historia, porque Jesús le dice, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te suceda algo peor. O sea que le está diciendo que la enfermedad que tenía era un juicio de Dios por el pecado de ese hombre. El hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y esta parte es bien importante porque Jesús es Dios. Si una religión te enseña otra cosa, entienda que le está engañando, porque Jesucristo es Dios. Fuera de Él no hay salvación. Él es el único que puede salvarnos de nuestros pecados. Jesucristo de Nazaret. Él es el único que es justo. No hay otro. Y vamos con la siguiente historia donde habla de la autoridad del Hijo. Porque los fariseos estaban cuestionando a Jesús. Los fariseos, personas religiosas que se creían muy justas, personas que se creían muy buenas personas, y estaban persiguiendo a Jesús. Querían matar a Jesús, los fariseos. Y entonces ahora Jesús les habla directamente. Y dice la Escritura, Juan 5, versículo 19, habla de la autoridad del Hijo. Respondiendo entonces Jesús y les digo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os admiréis, como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y aquí la palabra es bien clara. Jesucristo, el Hijo, dice que le puede dar vida a quien Él quiera. Porque Jesucristo es Dios. Solamente en Jesucristo hay salvación. Porque tuvo que venir Dios mismo para pagar por nuestros pecados, porque Dios es justo y nosotros estamos condenados. Eso es lo que dice el libro de Romanos, la culpabilidad del hombre. Léalo en Romanos capítulo 1. Pero vino Cristo para pagar por nuestros pecados. Cristo Jesús, el único y verdadero, porque la justicia de Dios solo podía satisfacerse por medio de Cristo. El hombre por sí mismo no es justo. Dice, no hay justo ni aún uno. Nadie puede decir que es justo delante de Dios. Les sigo leyendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree, es importante que escuchemos y que creamos a la palabra de Dios.
porque Jesucristo es Dios y solo en Él hay salvación. Continuamos leyendo. El Señor reprenda toda interrupción en el nombre de Jesús. Todo engañador en el nombre de Jesucristo es expuesto. Seguimos leyendo. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Si una persona recibe a Cristo como Salvador, esa persona va a vivir. Dice, y los que la oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y además le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entienda que el Hijo es Dios y tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La palabra es bien clara. Necesitamos primeramente creer en Cristo. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Vamos a poner otra alabanza y vamos a continuar con Juan capítulo 5. Pero solo quiero decirle que en el libro de Ezequiel había un valle de huesos secos. Y Dios le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y le dice, profetiza. Y él profetizó. Y esos huesos vivieron, se les puso la carne, cobraron vida. Y aquí está diciendo que el Padre tiene vida en sí mismo y también el Hijo tiene vida en sí mismo. Y el que oiga y crea, vivirá. Crea en Jesucristo, porque Él es el único y verdadero. Que Dios le bendiga, escuchemos esta alabanza y después continuamos predicando. Bueno, continuamos con la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos ahora al versículo 30, donde habla de testigos de Cristo. Y dice la Escritura, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así justo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Sin embargo, digo esto para que vosotros seáis salvos. El que era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien Él envió. En esta primera parte Jesús está diciendo a los fariseos que no tienen la palabra de Dios, porque no creen a quien Él envió.
Es imposible que usted me diga que crea en Dios y que no crea en Cristo. Eso es imposible, no se puede, porque la misma Escritura nos lo está explicando. Y la gente normalmente tiene la tendencia que cuando hay una persona que levanta cierto liderazgo, sentirse atraída o buscar en esa persona un refugio, que era lo que estaba pasando aquí con Juan el Bautista. Dice Jesús, dice, ustedes quisieron regocijaros por algún tiempo en su luz. Pero Jesús aclara y dice que él tiene mayor testimonio del que Juan el Bautista, porque las obras del Padre dan testimonio acerca de él. Las obras que Jesús hizo dan testimonio acerca de Jesús. Y dice aquí más adelante, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Escritura nos da testimonio de Cristo. Por eso es que es tan importante leer la palabra del Señor todos los días, porque la Escritura nos da testimonio de Cristo. Y Jesús mandó, dice, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mira qué impresionante Jesucristo. Hay mucha gente que lo que le gusta es la gloria de los hombres y hacen las cosas para que los vean. Pero dice, gloria de los hombres no recibo. Pero yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Imagínense lo que Jesús le dice a los religiosos, a los fariseos. Yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien os acusa. Los fariseos tenían su confianza en Moisés, porque ellos le dijeron a Juan el Bautista, nosotros hijos de Abraham somos, y ellos andaban buscando cualquier pretexto para no creer en Cristo. Pero Jesucristo le aclara que Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien os acusa. Porque los religiosos querían ser justificados por la ley. Y por la ley no se puede ser justificado. Solamente se puede ser justificado por medio de Cristo. Y entonces dice, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Una prédica clara, Jesucristo es Dios. Vea cómo enfrenta a los escribas y fariseos. Jesús de Nazaret, enfrentando a los escribas. Tenían su confianza en Moisés. Dice que no creían a su palabra. Necesitamos de Jesucristo para poder ser salvos. No hay otra forma. La justicia del hombre es imperfecta, es variable, pero Dios es justo. Dice que sus juicios son justos y verdaderos.
Necesitamos entregar nuestra vida a Jesucristo. No hay hombre sobre la tierra, ni aún uno solo. No hay uno solo en la tierra que se merezca la salvación. Por eso tuvo que venir Cristo, para pagar por nuestros pecados, y que en Él, por su sangre, tengamos salvación. Busquemos de Cristo antes de que sea tarde. Que el Señor tenga misericordia del tiempo en que estamos. Vivimos tiempos peligrosos, tiempos de mucho cambio. El mundo está agitado. Necesitamos poner nuestra confianza en Cristo. No en gobernante humano, sino en Cristo. Porque Él es la luz del mundo. Él es el buen pastor. Y dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él ya dio su vida por nosotros. Solamente necesita recibir ese amor de Cristo, escuchando y creyendo. Voy a despedirme leyendo un pasaje que está en Romanos. Quiero que le quede bien claro el amor de Dios para con su vida. Y ese amor debemos de corresponderlo. ¿Cómo usted corresponde el amor de Dios? Recibiendo a Jesucristo. No hay otra forma. Ningún pacto que haya hecho en ninguna religión le sirve de nada. Solo son inventos de hombres. Pero le voy a leer aquí en Romanos 8. Al final de Romanos 8, donde habla de que somos más que vencedores. Dice Romanos 8 al final. Mire qué impactante está esto. Este es un pasaje claro del amor tan grande de Dios hacia nosotros. Pero tenemos que corresponder a ese amor recibiendo a Jesucristo. Y no solo de la boca para afuera, sino en espíritu y en verdad. Debemos congregarnos en una iglesia. Debemos leer esta palabra porque, como leímos, dice que la Escritura da testimonio de Cristo. Dice Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Mire esta seguridad con la cual Pablo da estas palabras. Ponga mucha atención a esto. Mire cuál es el argumento de Pablo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitamos recibir a Jesucristo como Señor y como Salvador. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Si usted quiere hacer una oración para recibir a Cristo, repita ahí conmigo, que usted mismo se oiga. Si quiere venir aquí para que oremos con usted, puede venir, con mucho gusto oramos por usted. Dios es el que puede hacer todo, Él es el dador de la vida. Repita conmigo, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, yo te pido perdón porque he pecado. Recibo a Jesucristo como mi Salvador. Acepto el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Te pido perdón. Límpiame. Lléname de ti.
Guíame en tu propósito. Guíame en tu verdad. Todo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Cristo, dice la Escritura que hay un gozo en el cielo. Su nombre es escrito en el libro de la vida y usted es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pero ahora tiene que permanecer en su amor, perseverar. Por eso es importante que se congregue en una iglesia, que lea la Escritura, porque la Escritura nos alimenta, es nuestro pan de cada día. Y además de eso, tiene que orar, porque Dios escucha tu oración. Que el Señor le bendiga, dele gracias al Señor, que escuche esta alabanza. Venga, si ha hecho esta decisión, venga. Me gustaría conocerle para que oremos por usted aquí.